Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con nuevas tácticas para este 2022. El primer video de tácticas de este nuevo año, y para iniciar vamos a comenzar con la táctica de una alineación que es muy usada por casi todos en OSM, y estoy hablando de la 4-3-3. Así que el primer video de este 2022 está dedicado a una nueva actualización de esta alineación. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recordarles también que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, en primer lugar decirles que la alineación específica es la 4-3-3-B. También puedes venir en la 4-3-3-A, no cambia mucho en mi opinión, pero me gusta más usar estas avanzadas en la 4-3-3-B. En cuanto a las posiciones específicas, es de lo más sencillo para armar en el juego. Los jugadores siempre abundarán en la lista de transferibles, por lo que seguramente no tengan problemas en colocar un 11 con posiciones específicas. Siempre recuerden en estas alineaciones de colocar una banda más superior a la de su rival. Si pueden tener ambas, mucho mejor, pero siempre traten de atacar el punto débil que tenga su rival. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las tácticas de esta 4-3-3-B. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea, en mi opinión, lo más conveniente y estable es jugar con el apoyo de medios a la defensa, pero también se la puede mantener con todos en su posición. Para duelos más complejos, más difíciles, se puede jugar con un doble apoyo hacia abajo, es decir, con delanteros apoyando al medio y el medio apoyando a la defensa. Pero como decía al inicio, lo más estable es únicamente con el apoyo de medios a defensa. Bien, en cuanto al marcaje y el fuera de juego, utilizaremos el marcaje zonal como de costumbre y no se utilizará el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto siempre síganlo en base a lo que digo casi siempre en los videos. Brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal para jueces rojos. Ahora recuerdo que aún no he subido el video sobre este punto de la agresividad en específico asociado a la presión, así que trataré de traerlo dentro de este mes sin falta. Bien, tema avanzadas ahora. La presión será de cerrando espacios en 70. En mi opinión es la presión que más está rindiendo en líneas generales versus la mayoría de las alineaciones. Creo que una presión más baja se deja dominar y una presión más alta carece de cierta contundencia en lo que genera. Así que al menos por este momento creo conveniente el uso de esta presión. En cuanto al estilo, al ser una táctica ofensiva, la jugaremos lógicamente en ofensivo con un número base de 66. Y por último, la velocidad será de 65 en pases rápidos. Como casi siempre, creo que es la mejor velocidad para este tipo de alineaciones, así que esto casi siempre se mantiene salvo cuando sean tácticas de contraataque. Bien, ¿qué deben saber de esta táctica? Personalmente la considero muy efectiva versus otras tácticas de pases y bandas. No solo efectiva, sino que suele igualar o dominar al rival en estadísticas. Generalmente no es superado por este tipo de alineaciones. Versus tácticas de tirar, esporádicamente puede dominar, como en este partido, pero suele ocurrir muy de vez en cuando en condición de visitante. De local puede darse más seguido, y versus tácticas de contraataque le cuesta mucho más, aunque no lo he probado lo suficiente. La táctica tiene mucho gol de pelota parada, penales, tiros libres y corners, así que importantísimo tener buenos ejecutantes para cada especialidad, así lograr mayor ventaja y tranquilidad en el resultado. En líneas generales, me parece una muy buena táctica para iniciar el 2022 en las diferentes ligas que vayan a disputar. Pueden rendir tanto en la Winners como en la Royal, sin mencionar que la pueden usar en cualquier liga pública. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like y de comentar qué les parece, sobre todo si la han usado o si han usado tácticas muy similares. Todo aporte sirve de mucha ayuda para los demás subs. Próximamente seguiremos con los videos de actualizaciones. El siguiente video probablemente sea de una 5-3-2, dado que es una alineación que me han pedido bastante una actualización. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.